Hola, 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 buenos días, mis queridísimos amigos del signo de Virgo. ¿Qué tal estás, Virgo? ¿Cómo estás toda la semana? ¿Cómo has estado? Cuéntamelo todo, cuéntamelo todo. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, muy agradecida por tu maravillosa presencia, por esas energías tuyas tan particulares, tan especiales. Claro que sí, Virgo. Vamos a dar gracias por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno, claro que sí. Vamos a decretar desde ya que esta semana va a estar vestida de gala, de gloria, de felicidad, de abundancia y de muchísima prosperidad, Virgo. Vamos a sacar aquí un mensaje de nuestros amigos del oráculo. Ya saben, ya los que me conocen saben que yo siempre estoy con los oráculos. Para mí son espectaculares porque trazan un camino especial. A ver, y recuerda, cuando Dios proclamó, si eres agradecido te daré más, pero si eres mal agradecido, de cierto te digo que mi castigo será realmente severo. Vamos a ver, una cosa muy importante me está llegando ahora mismo es el tema de no solo de agradecer, no solo de dar gracias por todo aquello. Por eso sentí esa frase al iniciar que no es típica en mí, de decir agradecer por lo bueno y por lo no tan bueno antes de sacar el oráculo. Porque ya desde una me estaban llamando a decir algo parecido porque esto iba a salir. Fíjate algo. El agradecer es una energía tan bonita, tan eterna, tan grande, tan lumínica, que abre tantos caminos, que nos limpia, nos libera. Nosotros en nuestra... mira, nos está saliendo este oráculo y ahora vamos a hablar de esto, fíjate, caos y conflictos. A eso vamos, número 33, número maestro. En nuestra cultura judio-cristiana nos han enseñado a sentir culpa, al castigo, a todo esto. Pero déjame decirte que el único castigo que puede existir realmente, cierto, si es que lo hay, es el de no agradecer los dones que tenemos, el de no agradecer lo que somos, el de no agradecer o no reconocer la bendición creadora que somos, el potencial divino que tenemos y el Dios interno. Eso es lo realmente potente y poderoso que tenemos que reconocer, porque a eso hemos venido. Nuestros seres superiores y nuestros guías espirituales lo saben y por eso estamos en este plano materializados, en esta tercera dimensión, en esta máxima dimensión de la materia, mi gente. Agradecer todo a cada instante, cada respiración, cada paso que damos, cada vez que vemos el sol, cada vez que podemos contemplar un bello paisaje, un amanecer, la sonrisa de un hijo nuestro, de un ser querido. Tantas cosas por agradecer. Y solo así dones y bendiciones llegan a nosotros. Caos y conflicto, es importante en medio de la turbulencia encontrar la paz. En medio del caos y del conflicto encontrar la tranquilidad, la calma, la serenidad y la verdadera confianza en lo que somos y a lo que hemos venido a este plano. Fíjate algo, semana importante para Virgo, posiblemente para muchos de mis amigos de Virgo pueden haber situaciones de conflicto, de enfrentamiento, de alguna tribulación, alguna discusión entre seres que para ti son importantes, porque esto es algo muy interno, algo que viene muy de adentro. Fíjate como empecé la lectura. Agradece hasta lo más mínimo. No entres en caos, no entres en discusiones, respira mucho, la respiración es muy importante. Vamos a ver aquí con registros akáshicos para ti. Avanza con confianza hacia tu destino, guardianes angélicos. Esta semana siento, Virgo, que para ti va a estar importante. Vámonos ya con el tarot. Esta semana va a estar siendo muy importante para mí, mis amigos y mis amigas de Virgo. Vas a estar tomando decisiones bastante fuertes. Posiblemente me están diciendo acá que pueden algunos de mis Virgos estar sufriendo algún tipo de ruptura, algún tipo de cambio, de mudanza. De repente el empleo en el que estás ya no te gusta más, ya no vas a querer seguir allí, o vas a tener algún tipo de enfrentamiento, confrontación, vas a hablar con un superior, una persona que esté a un cargo superior tuyo, y vas a tener una confrontación un poquito subida de tono. Trata de entrar en ti, respirar profundo, no dejarte llevar por la situación del momento. Eres muy sabio, muy inteligente, Virgo, y tú lo sabes. Semana importante para tener ese ojo muy abierto y la boquita muy cerrada a la hora de decir palabras, de decir cosas. Tienes protección angelical a tu alrededor, tienes los guardianes angélicos que nos habla de esa protección divina que siempre está contigo, y esta semana mucho más que lo va a estar. Claro que sí, Virgo. Vamos a empoderarnos. Mira, el sol se ha volteado. Tenemos aquí el arcano mayor del sol.
de la luna, fíjate algo, lo que pasa es que la luz no me ayuda mucho, tenemos aquí la luna, fíjate algo, esto me está hablando precisamente de algo que ha estado oculto, algo que te vas a estar enterando y posiblemente por eso sea este caos, por eso sea este conflicto, por eso sea esta situación, se te va a estar poniendo a prueba entre comillas a nivel de temperamento, a nivel de temple, situaciones de conflicto, puede ser también a nivel de pareja. Me están hablando también claramente de algún embarazo oculto, o una relación oculta que puede estar habiendo entre bastidores, algo que te va a causar bastante molestia. A ver, vamos a ver si. Bueno, fíjate algo, Virgo. Aquí me sale una carta muy importante en esta situación, que es el 4 de espadas. El 4 de espadas nos habla de en medio de la tormenta, tener un momento de pausa, de calma, de tranquilidad, de serenidad. Lo vas a estar teniendo, Virgo. Vas a estar atento a tus emociones, vas a estar atento o atenta a esa forma tuya de ver las cosas, de entender las cosas. Te vas a sorprender por esa manera que vas a tener para salir adelante ante un conflicto. Tenemos aquí el maravillosísimo rey, un rey de pentáculos que nos está hablando de la estabilidad, la confianza, la potencia, el poder, la templanza que vas a estar teniendo. Me sale esta figura de la corte de primera y esta me está representando tu energía, Virgo. Aquí tú, no solamente porque es un rey de tierra y te representa en el tarot como signo de tierra que eres, sino también por ese poder de asentamiento, de palabra, de honra, de dignidad, de no perder los cabales a la primera. De saber que primero, ¿cómo es? Gloria hasta la sepultura. Hay muy lindo, un refrán muy bonito que habla sobre esta situación que tú vas a estar enfrentando. Si es algún tema de problemas de familia, de pareja, temas ocultos que te vas a estar enterando, vas a saber controlar bien la situación. Tal vez me están diciendo ahora mismo que muchos de mis Virgos han venido sospechando de alguna situación un poco turbia con respecto al tema de relaciones. Ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que te llega, con las palabras que te dicen, que te quieran endulzar la oreja. Mucho cuidado, está atento porque hay cosas que están detrás que tú no sabes y que personas a tu alrededor no quieren que sepas. Sí, señor Virgo. Vamos a hablar aquí. Tenemos aquí nuestro as de pentáculos. Después de un rey y un as de pentáculos viene una disculpa. Viene una disculpa muy fuerte por un error que se ha cometido. Muchos de mis Virgos han venido aguantando un peso, una carga exageradamente grande a nivel de responsabilidades con respecto a algo, a una situación, a una relación, a un trabajo. Vas a tener aquí la convicción, la plena convicción de hablar, confesar, decir las cosas como te salen desde el alma. No vas a tener ningún tipo de trabas a la hora de comunicarte, de decir las cosas que sientes. Y por esto vas a poder tú, con tu energía, nivelar las cargas. Vas a nivelar las cargas, te vas a desprender de un peso que te estaba molestando, te estaba haciendo como que la vida muy cuesta arriba, lo vas a decir, lo vas a comunicar y vas a recibir como un apoyo, una voz que llega a ti. Hay alguien que llega a tu vida, Virgo, esta semana, o ya está en tu aura esta persona que te va a estar brindando apoyo, no solamente apoyo a nivel emocional para sobrecargar, para sobrellevar esto, sino que vas a tener como la fortaleza y la fuerza para empezar a vaciar tu mochila, para empezar a vaciar tus cargas. También estoy viendo aquí, vamos al fondo de la baraja que me lo ratifique, ese señor, 3 de copas, celebración, brindis. Esto me está hablando de proyectos, de propuestas, de que una vez que tú sueltas una energía, que tú sueltas una carga pesada, te enteras de algo, lo vives, lo transmutas, lo creces, vas a soltar esto y vas a tener gente en tu entorno que ya está presente en tu entorno, pero tú prácticamente como que no estabas al tanto de esto o no querías estar al tanto de esto. Ahora vas a poder mirarlo, ahora vas a poder abrirlo. Veo acá celebraciones, brindis, alegrías con gente muy cercana a ti, gente que te quiere y que tú quieres mucho. Posiblemente amigos que tienes años de tiempo que no ves, gente con la que tienes tiempo que no te comunicas. Mensajería, comunicaciones, estoy viendo también, mensajes de texto, todo lo que tiene que ver con el tema de comunicación, sobre todo en las horas de la noche. Por las horas de la noche veo mucha comunicación, mucho intercambio de mensajes. La hora de la noche, Virgo, para ti va a estar siendo muy importante esta semana, porque vas a poder comprender muchas cosas, vas a poder meditar, entrar en razón. Fíjate que aquí está el descanso
que tan deseado que tienes y que necesitas, y lo vas a estar tomando. Puede ser mucho de mis Virgos que estén comunicando las horas nocturnas con gente que quieren mucho o que tú quieres mucho. También te va a estar llegando mensajes a nivel de sueños, a nivel nocturno, Virgo. Wow, cuántos mensajes para ti, cuánta información para ti. Vamos a sacar acá una carta. Ay, saltó esta. Esto es un oráculo maravilloso de las piedras preciosas, la tanzanita que está. Estás preparado para volver a amar. Wow, me encanta. Sí, señor Virgo. Fíjate algo, aquí hay propuestas. Estás preparado para volver a amar. Tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a amar. Sí, señor Virgo, vamos a dejar esas heridas atrás. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para reposar, para descansar, para sanar las heridas. Vamos a soltar esas cargas que nos han venido haciendo daño, que nos han venido lastimando. Vamos a tomar el aprendizaje más adecuado y salir adelante. La tanzanita es un mineral hermoso, una piedra preciosa. ¿Qué te puedo decir, mis amigos de Virgo? Vamos a sacar acá unas letritas que pueden resonar en tu energía. Tómalo como tú quieras. Puede ser el apellido, nombre, puede ser también el apodo de alguna persona que esté en tu entorno. Vamos a ello. Aquí tenemos la letra C, la letra A y la letra T. C, A, T para Virgo. Tómalo como te resuene. Nombre, apellido, apodo de alguien. Vamos a sacar unos dijecitos acá para ti. Tenemos las alas de protección angelical, guardianes angélicos, aquí están presentes, alitas de ángel, me encanta este dije. Tenemos aquí, qué belleza. Mira, este cisne nos representa las uniones perdurables, las uniones que estos animalitos, el flamenco, el cisne, son animalitos que se suelen comprometer de por vida, son amores de por vida, son amores que entrañables. Estos animalitos son muy fieles, ellos representan abundancia a nivel de amor, de querer, de apoyo a nivel de pareja, muy bonito. Tenemos aquí la independencia felina, esta piedrita que las pongo siempre para que carguen de buenas energías nuestros dijes. Este gatito nos habla de tu independencia, fíjate que aquí salió Cat. Me gusta mucho el gatito aquí, que nos habla de tu independencia, de esa capacidad tuya, Virgo, para poder librar las batallas estando solo o acompañado. De conocerte a fondo, de saber disfrutar de tu intimidad, de saber disfrutar de tu soledad, el saberte grande, saberte dueño o dueña de tus sentimientos, de tus emociones. Ahora mismo, Virgo, si estás soltero, en tu presente puede llegar una persona con intenciones de apoyarte y acompañarte y compartir felicidades. Compartir felicidades. Virgo, me ha encantado tu lectura, me ha encantado esta comunicación que hemos tenido. Gracias, gracias, gracias. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho. Hasta la próxima semana.